¿De qué podemos hablar? De los trolls. De esto vamos a hablar, concretamente. Y de los ciberespías, porque ni siquiera necesitan personas físicas hoy. También, sí. Esto, bueno, este modismo que lamentablemente, viste, las redes sociales, por lo menos desde mi perspectiva, digo, podrían cumplir un fin realmente espectacular. No siempre es así, hay gente que pone porquería, hay gente que sube, bueno, de todo, ya lo sabemos, ¿no? Y hay gente que también lo utiliza políticamente para hacer cosas indebidas, pero también hay organismos como Amnistía Internacional que está trabajando respecto del tema, ¿no? Y justamente hay un informe hecho por Amnistía Internacional que se llama El debate público limitado. Está refiriéndose a los trollings y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina, concretamente ciberataques y agresiones específicamente a periodistas y defensores de derechos humanos que tienen el propósito no solo de descalificar al referente, sino también de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura. El estudio se centró sobre ciberataques. Hay algo que quiero modificar. Bueno, y ya lo modifiqué. Estaba diciendo que el estudio se centró sobre ciberataques contra 9 reconocidos periodistas y 2 activistas por derechos humanos de diversa extracción y afinidades culturales e ideológicas. Este organismo armó un listado de las cuentas de Twitter más frecuentadas por las cuentas estas que participan justamente en estos ciberataques, entre las que se destacan Hugo Alconadamun y Ernesto Tenenbaum, 2 de los objetivos más frecuentes de los acosos en la red social. También figuran Reinaldo, a ver si lo Siete Cases, sí. Eduardo Feynman, que es conocidísimo, Marcelo Longobardi, también periodista muy conocido, María O'Donnell, Jorge Héctor Santos, entre otros. Santos es director de Radio Mitre. Sí, te diría desde hace muchísimos años, desde la época que yo tenía la agencia de publicidad. Mira si tendrá años Santos en Mitre. Según este informe de Amnistía Internacional, uno de los usuarios favoritos de los trolls es el diputado macrista Fernando Iglesias, que fogonea a diario campañas de desprestigio en Twitter contra periodistas y dirigentes opositores. Y hay un listado de cuentas que no lo vamos a leer todas, pero son analizadas por esta organización, ¿no? Bien, bueno, esto también tiene un impacto, tratar de digamos, focalizar y fogonear a la opinión pública, porque no queda solamente en la persecución, digamos, o en el escrache mediático de los periodistas. Esto también tiende a formar opinión. Tratar de trasvasar las capas sociales y empezar a instalar temas. Esto no cabe ninguna duda. Vos sabés que relacionado con este tema, para salir del local, pero para ver, hoy veía el tema del cuestionamiento de los Estados Unidos con respecto a cómo afectó Facebook. Tremendo. 50 millones de personas fueron tomadas las cuentas en Estados Unidos, y es un tema muy relacionado. Tremendo, sí. También es un ciberataque de alguna manera. Y fueron utilizadas tendenciosamente, no se sabe si positiva o negativamente, pero esto hace al derecho inherente a las personas y a la intimidad de las personas en muchos casos, por más que utilice la red Facebook, porque hay todo un tema de información y de perfiles y de cuestiones que no se tienen por qué difundir, más allá que uno haga públicas cuando postea algo, porque tiene una utilización, y vos lo sabés muy bien, perversa en todo esto. Esto es un tema escandaloso en la primera potencia mundial y con una de las empresas más importantes de todo el globo. Entonces, fíjate si no va a estar relacionado con lo que estamos hablando. No sé si coincidís, Ángel. Sí, no, absolutamente, y hay una consultora, Cambridge,
que dice que alcanza también o salpica a la República Argentina. Sí, señor, sí, también, eso era lo que te iba a comentar ahora. Sí. Que también aparentemente hay datos que lesionan a personas ubicadas en la República Argentina. Sí. Sí, por eso digo, lamentablemente el uso de las redes sociales no siempre tienen el fin que uno, o el propósito que seguramente quien diseñó esto tuvo cuando las creó, ¿no? Hay de todo, hay cosas buenas, hay cosas malas, y esto evidentemente no es bueno. No es bueno porque es verdad, es tendencioso para formar opinión, para descalificar personas, y no es bueno. No es bueno, para mí no le hace bien a la política, la verdad, como digo, siempre nos va a hacer libres y no crear todo este tipo de situaciones además tiene todo el mundo derecho a opinar y qué sé yo, entrar a machacarle a un tipo porque vos ideológicamente no estás de acuerdo, a mí no me parece. Por eso yo te relacioné ambos temas, que vos me permitas esto, el fenómeno internacional que recién está implosionando, porque hay que ver qué repercusiones va a tener en la mayor potencia mundial. Acá va a haber te lo digo, va a haber una catarata de juicios. Vos no sabés lo que va a ser esto va a ser impresionante, y ya se está hablando de la presencia del creador de Facebook, hasta en la Unión Europea se lo está pidiendo, se lo está interpelando para que vea que no tenga su correlato, así como decís que afecta a personas físicas en nuestro país. ¿Qué te garantiza que cuando se empieza a correr el velo de todo esto no aparezcan también afectados en todo el mundo? Sí. Ya con el impacto que tuvo, porque aparte fíjate, el interés político, porque estamos diciendo que estas 50 millones de personas afectadas en el territorio de los Estados Unidos fue pergeniada para posicionar a Donald Trump y que ganara las elecciones, que de hecho las ganó, y las ganó por el canto de una uña, no las ganó por 50 millones de votos de diferencia. Sí, es fíjate verdad. La importancia Que tienen hoy por hoy, sí. Sí, bueno, volviendo al caso nuestro, perdón que te lleve ahí, pero para mí es lo mismo. Sí. Volviendo al caso argentino, que ahí vos estabas planteando cómo afecta a periodistas, que fíjate vos, abarca parte del espectro político de ambos lados, porque si me estás diciendo que está Reinaldo Siete Cases, que está Marcelo Longobardi, Feynman, ¿sí? Tenenbaum, fíjate, viene de un lado y del otro. Exactamente. Y ya relacionando con el tema de la campaña de Estados Unidos que estábamos comentando recién, estaban diciendo en forma de chanza por ahí que ya Marquitos Peña o aquellos que teóricamente tienen la responsabilidad o que han pergeniado toda esta idea no tienen la necesidad de contratar a la gente ya, porque el tema de los robots espía que generan trolls automáticos, o sea, ni siquiera se le ve la beta. Esto risueñamente, obviamente, ¿no? No. Ni siquiera se le ve la beta favorable de que tengas un call center y que estés generando empleo, a pesar de todo lo que estamos diciendo, sino que esto se utiliza y el bombardeo incesante. Son robots que operan las 24 horas del día, pero los 365 días del año. No sé si vas a coincidir con lo que estoy pensando yo en este momento. Generalmente cuando vos presionás con cuestiones así puede terminar también con este descreimiento generalizado que se puede tener respecto de todo lo que lees en las redes sociales también, ¿no? Porque cuando se avance masivamente con esta cuestión, la gente, se va a abrir un signo de interrogación respecto de todo lo que lee, ¿no? Sí, te están torpedeando, te están bombardeando, te están saturando. Y yo ya lo veo, cuando te escuchaba y coincido, 120% coincido con lo que estás expresando, ¿cómo sería en este devenir de casi finales de la segunda década del siglo XXI? El que se vayan todos, ¿cómo se va a expresar a través de las redes sociales? Porque vamos a eso. Se vayan trolls. Que se vayan, claro, porque si decís que se vayan trolos, te pueden cuestionar. Pero estamos haciendo chascarrillos en función de todo esto, pero es la verdad. Sí. Esto es la verdad, y el impacto de vuelta, el daño colectivo que genera esto, ¿no? Porque si vos estás subvirtiendo la decisión racional de los pueblos de esta manera, estás manipulando a la ciudadanía, dejá de lado a los periodistas que se sienten afectados, que obviamente
Yo recuerdo a Roberto. Sí, esto comenzó, vos te acordás con Roberto Navarro, con todo, ¿te acordás? Comenzó, ¿no?, con las cuentas truchas de todo esto, ¿no? Gustavo Silvestre, con los trolls. El espionaje era también intervenir sobre los correos. Gustavo Silvestre y el otro periodista que lo acompaña siempre a él, ahora no me sale el nombre, que trabajaba con él, Gustavo Silvestre, denunciaron cómo le cooptaban su correo electrónico. ¿Te acordás de eso? ¿Cómo entraban a su computadora? Y todo esto que se recrea y se dice, y cómo se utiliza de un lado y del otro, sin hablar de cuestiones tendenciosas en expedientes judiciales de gran envergadura. Pensar en la desaparición física del fiscal Alberto Nisman, con todo el tema del espionaje, que también se utilizó estas herramientas, o por lo menos en los análisis, mediáticamente esto llegó a la gente. Bueno, también es tendencioso, y estás hablando de la desaparición física de una persona que todavía se está discutiendo de qué manera sucedió, ¿no? Es verdad, son temas sumamente preocupantes, a mí no me cabe ninguna duda. Bueno,